Lo que nosotros advertimos desde hace ya 3 años, es que habría una suerte de campaña digamos, para generar desánimo, para generar desilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas campañas suelen seguir un patrón muy preciso, suelen ser campañas mediáticas y, sobre todo, lo que hay que señalar es que son campañas que se nutren también de la desgracia, es decir, fructifican en las crisis, con un problema de salud, con un terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, exacto. Hay un fenómeno que está descrito también en la psicología social. Nosotros en el campo de la salud pública lo estudiamos formalmente porque es parte de las dinámicas de las epidemias. Y es cómo el pánico, el miedo colectivo, se empieza a volver contagioso. Claro. ¿No? Esto está muy bien descrito. Y los dos elementos claves para generar una oleada de odio son la desinformación y el pánico. Claro. Entonces el pánico es esperable en un fenómeno natural como es una epidemia, que genera incertidumbre, que genera la sensación de que todo se va a acabar. Pero si se le agrega el componente de desinformación, entonces se cocina el odio, y el odio se propaga en sí mismo como una oleada. Una de las cosas, aprovecho para mencionarlo, es más allá de la epidemia de COVID, que también estamos viendo ahora como campaña de desinformación, es el tema del abasto de medicamentos. Claro. Ahí tenemos documentado que grupos de ciertos partidos políticos, los digo clara y abiertamente, el PRI y el PAN, donde tenemos ex funcionarios y funcionarias, legisladores de esos dos partidos, que participaron en el jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos en administraciones pasadas. Ninguna sorpresa, el sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto. Y hoy están profundamente dolidos porque hemos cambiado la lógica de adquisición de medicamentos y hemos abierto al mercado mundial, quitando monopolios y oligopolios locales, donde ellos tenían una participación mayoritaria. Y entonces se agarraron de bandera algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez. Y el cáncer, que irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento. Entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Claro. Esta mentira de que no tienen... Es una mentira. Es una mentira. Y digo, si cualquiera en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. ¿Será una clientela? Entonces, ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados. Desconozco si están en una nómina o les dan otro tipo de prebendas. Los medicamentos, posiblemente. O quizá los medicamentos, mismos que no han escaseado. Y lo que se ha dicho una y otra vez es unos monopolios. En el caso de los medicamentos con cáncer, una sola compañía mexicana que corrompió brutalmente el sistema desde el sexenio de Calderón, que produce medicamentos, tiene servicios de distribución, tiene farmacias, tiene servicios de soluciones parenterales y nutrición. Le hemos ido descubriendo una tras otra graves fallas en la producción de estos medicamentos y se le han cerrado plantas. Tiene una planta aquí en Miguel Ángel de Quevedo que le fue cerrada y después operaron sus circuitos de corrupción dentro de Cofepris y una exdirectora les abrió la planta. Obviamente la directora ya fue despedida y está en un proceso de investigación. Pero esos son los intereses perversos que están defendiendo. Y estamos hablando de miles de millones, ¿no? El mercado de medicamentos en México es de 100,000 millones de pesos al año. Pues con razón. Hugo, si de por sí, simplemente por cuestión ética, este uso de la desinformación ya sería reprobable. Exacto. Simplemente por una cuestión ética. Pero en medio de una pandemia de las dimensiones del COVID, es criminal. Es criminal. Totalmente. Considero que es criminal y aun cuando no estuviera tipificado formalmente, es moralmente criminal. Sí, claro. El abusar del estado de vulnerabilidad que tiene la sociedad para ganar atención y ganar adeptos a estas causas tan mezquinas como conservar
privilegios, conservar circuitos de corrupción que les han hecho inmensamente ricos. Me parece una aberración rotunda, ¿no? Y lo malo es que es un fenómeno que una vez que se empieza a propagar y tiene tantos receptores en medios corporativos convencionales, prácticamente estamos a expensas de romper ese círculo de desinformación con instrumentos propios, como las conferencias matutinas del presidente o las vespertinas, que también para eso se crearon. Pero fue una cuestión de narrativas. Tú lo acabas de contar. Esta historia de los niños con cáncer, obviamente es un cuento muy bien armado. Exacto. Que llama a conmover, es decir, son niños, tienen cáncer, están desprotegidos. Es una telenovela. Es una telenovela. En una frase, en una consigna. En una consigna. Es una telenovela en una consigna. Ahora, aquí me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Es que es de manual, y es de manual en varios países. Así es. Como parte de esta narrativa, digamos, también está la construcción de la figura que le han hecho al vocero, ¿no? Donde de repente lo comparan, que es una cosa increíble, ¿no? Con genocidas. Es una cosa fantástica. Cuando ya ves eso dices, bueno, ¿de qué se trata? Claro. ¿No? Es decir, sí estamos ante la construcción de una narrativa ya muy hecha, que la hemos visto N veces en películas de Hollywood, tal, pero dirigida claramente con fines de infodemia política. Sí, consideramos que es francamente una táctica o estrategia de guerra psicológica. Guerra psicológica frente a un gobierno que claramente tiene una vocación social, que ha decidido transformar el régimen de privilegios y que los grupos de interés nacionales y globales, que son los grandes propietarios del dinero, están buscando cómo pueden crear una consigna suficientemente persuasiva para incitar una revuelta pública. A mí me llama la atención esto, porque estas consignas, al final de cuentas, esta narrativa, al final de cuentas, sí choca con lo que sí ha hecho el gobierno. Por ejemplo, esta campaña de vacunación, ¿no? Que hay detrás de esto una contranarrativa que no está basada en ficciones, sino que está basada en hechos. Así es. A mí ya me vacunaron 2 veces, yo ya tengo el esquema completo, Excelente. estoy feliz. Sí. Mi esposa la vacunan esta semana. Sí. ¿No? Bueno, la forma eficaz de contrarrestar esta narrativa que está basada en hechos es precisamente hacer alusión a los crímenes de guerra de los campos de concentración. Me parece... Es una atrocidad, es una atrocidad. Y racionalmente es absurdo, porque nadie que se detuviera 2 minutos a pensarlo creería que el gobierno de México creó el virus o que el gobierno de México fue negligente en responder a la pandemia. Claro, pero es que no van a la racional, van a las emociones. Y por eso les sirven consignas básicas como esto de los 500,000 muertos, como compararnos con las atrocidades nazis. Pero además todo lo que han dicho ha resultado mentira, que no había vacunas, que las vacunas las regalaron y eran los sobrantes. Exacto. ¿no? Que se administraban con fines electorales. Somos el país, estamos dentro de los 10 primeros países con vacunas en México. Y esto se logró porque desde 2020 teníamos claro que la vacuna iba a ser, todavía no existían las vacunas contra COVID, pero sabíamos que iba a ser la pieza clave para cambiar la prevención. Fuimos diligentes en lograr contratos, participamos en el mecanismo solidario de Naciones Unidas, pero también en tener contratos directos. Y hemos hecho buen uso. Hoy, 25 de junio de 2021, la tercera parte de los mexicanas y mexicanos mayores de edad, que son los que ahorita se pueden vacunar, están vacunados. Y vamos a lograr en octubre completar toda la población adulta. Hoy anunciamos, en Baja California ya 100% de los adultos de Baja California están vacunados.
Pues seguimos aquí en Chamuco TV, estamos de manteles largos porque estamos con el doctor Hugo López-Gatell. Estamos de cubrebocas largos. Estamos de cubrebocas largos y con sana distancia. Y con sana distancia.